Imagine por un momento que todo lo que sabemos sobre la Biblia podría ser una cortina de humo, una fachada para ocultar verdades aún más profundas y perturbadoras. ¿Qué secretos podrían estar escondidos en sus páginas antiguas y veneradas? ¿Es posible que la Biblia no trate realmente sobre un Dios único y todopoderoso? ¿Y si, en lugar de ser un libro sobre la divinidad, fuera un manual de control elaborado por seres mucho más antiguos y poderosos que nosotros? La respuesta a estas preguntas desafía las bases mismas de muchas doctrinas establecidas. En lugar de un texto sagrado centrado en la espiritualidad y la moralidad, la Biblia podría ser un registro de manipulación extraterrestre o divina, donde Dios no es uno, sino muchos, y estos seres han jugado un papel activo y a menudo oscuro en la historia humana. Durante siglos, la Biblia ha sido venerada como la palabra de Dios, un manual divino que guía la moralidad y la espiritualidad de millones. Sin embargo, una mirada más crítica sugiere una historia diferente. Algunos estudiosos argumentan que los textos originales no apuntaban a un único creador celestial, sino a un conjunto de seres poderosos, los Elohim. Este cambio de perspectiva nos invita a cuestionar todo lo que hemos aprendido sobre este libro sagrado. Los textos antiguos, cuando se examinan sin las lentes de las tradiciones y las interpretaciones posteriores, revelan una pluralidad de figuras divinas, a menudo en conflicto entre sí. Este enfoque politeístico se fue transformando gradualmente en un monoteísmo más estructurado y controlable. La historia de este desarrollo es tan fascinante como los mitos que la Biblia misma contiene. El término Elohim, comúnmente traducido como Dios en las versiones modernas de la Biblia, es en realidad una palabra plural que significa dioses o poderosos. Este detalle lingüístico es crucial, pues sugiere que las historias de la creación, los mandamientos y las intervenciones divinas podrían ser el resultado de las acciones de muchos, no de uno solo. La exploración de estos orígenes nos lleva a preguntarnos sobre la autenticidad de las enseñanzas actuales. Si los fundamentos mismos de la Biblia están basados en una malinterpretación o una simplificación de relatos mucho más complejos, ¿cómo deberíamos entonces entender su mensaje? Este cuestionamiento abre el primer capítulo de nuestra investigación sobre el verdadero propósito y contenido de la Biblia. Al profundizar en el significado de Elohim, nos encontramos con un panorama más amplio y diverso de lo divino. En las raíces de la teología bíblica, este término no se refería a un ser omnipotente y único, sino a un grupo de entidades poderosas con capacidades que desafiaban la comprensión humana. Este hallazgo es una ventana a una teología más rica y variada que la versión simplificada que conocemos hoy. La evidencia de esta interpretación se encuentra dispersa en varias anécdotas y pasajes bíblicos, donde los Elohim intervienen en los asuntos humanos de formas que sugieren una jerarquía y una dinámica de poder compleja. Estos relatos muestran cómo las traducciones y las interpretaciones han moldeado nuestra comprensión de estos textos, a menudo al servicio de agendas políticas y teológicas específicas. A través de los siglos, la figura de un Dios único se ha fortalecido en la tradición judeocristiana, eclipsando la existencia de los múltiples dioses más tempranos. Este proceso no fue solo una evolución natural de las creencias, sino también un esfuerzo deliberado por parte de líderes religiosos y seculares para unificar y controlar a las poblaciones bajo una sola entidad divina, más manejable y menos caótica. Reconocer la pluralidad original en los textos bíblicos nos permite entender mejor los conflictos, las alianzas y las enseñanzas que se presentan en ellos.
Al despojarnos de la idea de un monoteísmo estricto, podemos explorar con mayor libertad los significados y las implicaciones de las Escrituras, preparándonos para redescubrir sus mensajes en su forma más pura y original. Uno de los factores más influyentes en nuestra comprensión actual de la Biblia son los errores de traducción que se han acumulado a lo largo de los milenios. Estos errores han distorsionado no solo palabras y frases, sino conceptos enteros que son fundamentales para entender la naturaleza de lo que muchos consideran sagrado. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Los primeros traductores enfrentaron el desafío de interpretar textos antiguos escritos en lenguas que ya no se hablaban comúnmente, como el hebreo antiguo. Sin un contexto cultural completo y una comprensión de las sutilezas lingüísticas, era fácil malinterpretar palabras clave, especialmente aquellas que se referían a conceptos abstractos o divinos. Uno de los errores más significativos fue la interpretación del término Elohim como un singular, cuando en realidad indicaba un plural. Este cambio no solo alteró la teología subyacente de los textos, sino que también simplificó la compleja red de deidades y poderes descritos en los originales. Al adoptar una visión monoteísta, se reescribió la historia religiosa, borrando las huellas de un pasado politeísta que era norma en la región. Al examinar estos cambios, no solo recuperamos una comprensión más precisa de los textos antiguos, sino que también cuestionamos las motivaciones detrás de estos cambios. ¿Fueron simplemente errores inocentes o hubo una intención deliberada de crear una narrativa más controlable y unificada? Este debate es esencial para desentrañar la verdadera historia detrás de las Escrituras que tantos consideran sagradas. El emperador Constantino es una figura clave en la historia del cristianismo, no solo por su conversión, sino por su papel en la formación de lo que hoy entendemos como la Biblia. Su influencia se extendió más allá de las cuestiones de fe, adentrándose en el ámbito de la política y la administración de un imperio vasto y diverso. En el siglo IV, Constantino tomó la decisión de adoptar el cristianismo como la religión del Imperio Romano, un movimiento que no solo promovía la unidad religiosa, sino que también servía a sus intereses políticos. Con la religión como herramienta de Estado, podía esperar una mayor cohesión entre sus súbditos, muchos de los cuales practicaban diferentes creencias. Este contexto político llevó a la necesidad de una versión estándar de las escrituras cristianas,
lo que resultó en la compilación y edición de los libros que formarían el Nuevo Testamento. Este proceso no fue meramente académico o espiritual. Fue profundamente influenciado por la necesidad de crear una narrativa que respaldara la estructura y la autoridad del imperio. El resultado fue una Biblia que reflejaba menos la diversidad de las primeras comunidades cristianas y más los requisitos de una doctrina imperial. Al estandarizar los textos, Constantino y los líderes eclesiásticos de la época no solo unificaron el cristianismo, sino que también moldearon su teología para adaptarla a un entorno político, un legado que ha definido la fe hasta nuestros días. La interpretación tradicional de los Elohim como figuras espirituales distantes es una simplificación de lo que los textos más antiguos sugieren. En realidad, estos seres son descritos con atributos y acciones que los asemejan más a potentados terrenales, interviniendo directamente en los asuntos humanos y ejerciendo un control tangible sobre sus destinos. Los relatos bíblicos frecuentemente mencionan a los Elohim en contextos que implican batallas, pactos y decisiones judiciales, comportamientos que son típicos de líderes y gobernantes humanos, no de deidades inalcanzables. Esta visión más antropomórfica de lo divino refleja una comprensión del mundo donde lo sagrado y lo mundano no estaban tan separados como lo están en las interpretaciones modernas. Los Elohim son a menudo retratados en la Biblia interactuando con los humanos de manera directa, ofreciendo instrucciones, castigos y recompensas, lo que sugiere que su influencia era tanto física como espiritual. Estos encuentros resaltan una relación mucho más dinámica y compleja entre lo humano y lo divino de lo que las doctrinas posteriores admitirían. Este enfoque terrenal de los Elohim desafía la noción de un Dios único y todopoderoso que opera desde un reino espiritual distante. Al reconocer la naturaleza tangible y a veces mundana de estas figuras divinas, podemos comenzar a ver la Biblia no solo como un texto religioso, sino como un registro histórico de interacciones humanas y divinas, lleno de conflictos, alianzas y estrategias políticas que han moldeado el curso de la historia. La figura de Yahweh en la Biblia ha sido tradicionalmente vista como un sinónimo de Dios, el ser supremo y único. Sin embargo, al investigar las raíces lingüísticas y las referencias textuales, encontramos que Yahweh podría haber sido originalmente uno de varios Elohim, no necesariamente el más poderoso ni el único. Esta revelación nos lleva a reconsiderar muchas de las historias y doctrinas centrales del cristianismo y el judaísmo. Los textos antiguos muestran que el nombre Yahweh aparece en contextos que sugieren múltiples entidades con roles y atributos distintos, lo que complica la idea de un monoteísmo puro. Este descubrimiento no solo afecta nuestra comprensión teológica, sino que también plantea preguntas sobre la interpretación y la autoridad de las escrituras sagradas. Las implicaciones de esta pluralidad son profundas, ya que cada uno de estos seres, incluido Yahweh, podría haber tenido su propia agenda y esfera de influencia. Esto nos lleva a preguntarnos cuánto de la historia bíblica ha sido narrada desde una perspectiva que busca unificar estas diversas influencias en una sola figura divina para simplificar el control y la enseñanza. Reexaminar a Yahweh como parte de un grupo más amplio de Elohim no solo enriquece nuestra comprensión de los textos antiguos, sino que también desafía la estructura de poder establecida por las tradiciones religiosas que han dependido de una visión singular de la divinidad para mantener la cohesión y la autoridad sobre sus fieles. Los textos hebreos, en su forma original, ofrecen un testimonio crudo de las interacciones entre los humanos y los Elohim,
mostrando un cuadro mucho más político y menos espiritual de lo que sugieren las interpretaciones modernas. Estos documentos revelan que las leyes, los mandatos y las guerras descritas en la Biblia a menudo tenían como objetivo servir a los intereses de los Elohim, no a una moralidad divina abstracta. Este entendimiento cambia drásticamente la percepción de los textos sagrados como meros vehículos de doctrinas espirituales y los presenta como herramientas de control social y político. Los líderes religiosos de la antigüedad, al igual que los Elohim que describen, utilizaron estos textos para legitimar sus propios poderes y políticas, a menudo a costa de la verdad histórica y de la autonomía de sus comunidades. Además, el análisis de estos textos sugiere que muchas de las revelaciones y profecías podrían haber sido manipuladas o incluso inventadas para reforzar la cohesión y la obediencia dentro de las sociedades que vivían bajo la influencia de estos poderes terrenales y celestiales. Reconocer la función política de estos textos nos obliga a cuestionar la legitimidad de las estructuras de poder que se han mantenido durante milenios, y a considerar la posibilidad de que nuestras creencias y prácticas religiosas puedan necesitar una revisión fundamental basada en una comprensión más honesta y transparente de nuestras escrituras. A lo largo de la historia, la Biblia ha sido utilizada como una herramienta de control, manipulando las creencias y comportamientos sociales para alinearlos con los intereses de las élites dominantes. Al presentar las figuras de los Elohim como un único Dios todopoderoso, los líderes han podido simplificar y fortalecer su mensaje de obediencia y sumisión a la autoridad divina y, por extensión, a la autoridad terrenal. Este uso de la Biblia ha facilitado la imposición de una estructura social jerárquica donde la disensión o la discrepancia con la autoridad religiosa se equipara a la herejía o la apostasía, un delito no solo contra el Estado, sino contra la divinidad misma. Tal estructura ha sido fundamental para mantener sistemas de poder que son, en muchos aspectos, tan restrictivos y arbitrarios como los regímenes que los textos bíblicos originales pretendían apoyar. Los ejemplos históricos de esta manipulación son numerosos, desde la justificación de monarquías y dictaduras hasta la colonización y la esclavitud, todos respaldados por una interpretación bíblica que coloca a los gobernantes como representantes de la voluntad divina, un concepto que ha moldeado profundamente la civilización occidental y más allá. Estas revelaciones no solo iluminan los aspectos más oscuros de la historia religiosa y política, sino que también invitan a una reconsideración de la función que la religión debería desempeñar en las sociedades modernas, cuestionando si debe continuar siendo una fuerza de autoridad incuestionable o transformarse en un espacio de diálogo y reflexión ética más abierto. La transición de una práctica religiosa politeísta a una monoteísta no fue simplemente un desarrollo teológico natural, sino más bien una imposición deliberada diseñada para consolidar y simplificar el control religioso y político. Al analizar este cambio a través de los textos bíblicos y otros documentos históricos, vemos cómo se manipuló la narrativa para apoyar la emergencia de un Estado centralizado y una Iglesia centralizada. Esta estandarización de la fe permitió a los gobernantes y líderes eclesiásticos gestionar más fácilmente sus territorios y poblaciones, al ofrecer un conjunto coherente de creencias y prácticas que todos debían seguir. La simplificación de la compleja panoplia de deidades a un solo Dios omnipresente y omnipotente facilitó la promulgación de leyes y normas que reflejaban una única autoridad. Este proceso también suprimió las tradiciones religiosas locales y las prácticas espirituales que podrían haber ofrecido interpretaciones alternativas o incluso contradictorias de lo sagrado.
Este borrado cultural ha tenido consecuencias duraderas, limitando nuestra comprensión de la diversidad espiritual y religiosa de las sociedades antiguas y modernas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas, disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Revisitar y reconocer la riqueza del politeísmo en las tradiciones antiguas puede ofrecer nuevas formas de pensar sobre la autoridad, la moralidad y la espiritualidad en nuestro mundo contemporáneo, potencialmente llevando a un enriquecimiento de nuestras prácticas religiosas y una mayor tolerancia hacia la diversidad de creencias. La comparación entre los Elohim de la Biblia y los Anunnaki de las mitologías sumerias revela sorprendentes similitudes, indicando que nuestras interpretaciones de los textos sagrados pueden beneficiarse de un enfoque más amplio que incluya la comparación cultural. Ambos grupos de seres son descritos como poderosos, a menudo interviniendo en los asuntos humanos, con una agenda que trasciende nuestra comprensión habitual de lo que debería ser una deidad. Los Anunnaki, al igual que los Elohim, no solo eran adorados, sino también temidos, ya que su influencia era tanto constructiva como destructiva. Estas narrativas comparten temas de manipulación genética, control territorial y batallas por el poder, elementos que desafían la noción tradicional de una deidad benevolente y omnipotente. El estudio de estas similitudes nos permite ver cómo las historias de dioses y seres divinos pueden haber sido herramientas para explicar fenómenos desconocidos o incomprensibles, tales como desastres naturales, invenciones tecnológicas o cambios sociales significativos, que eran demasiado complejos para ser entendidos en términos meramente humanos en aquel tiempo. Reconocer estos paralelos también nos ayuda a entender cómo las historias de los dioses han servido para legitimar a ciertos líderes y políticas, no solo en la antigüedad, sino también en contextos modernos. Al explorar estos temas, no solo enriquecemos nuestra comprensión de la historia y la religión, sino que también ganamos perspectiva sobre cómo las narrativas antiguas pueden seguir influyendo en nuestras sociedades actuales. Los textos bíblicos y otros documentos antiguos contienen referencias que, interpretadas bajo una nueva luz, sugieren interacciones entre humanos y entidades que podrían ser de origen extraterrestre. Esta idea, aunque controversial, ofrece una explicación alternativa a algunos de los relatos más enigmáticos de la Biblia, como aquellos que describen carros de fuego en el cielo o seres descendiendo entre nubes brillantes. Estas descripciones, que se encuentran dispersas a lo largo de varios libros bíblicos, coinciden sorprendentemente con relatos similares en culturas de todo el mundo que narran visitas de dioses con capacidades extraordinarias y tecnologías avanzadas. La hipótesis de los antiguos astronautas sugiere que estos dioses podrían ser visitantes de otros mundos cuya tecnología fue interpretada como poderes divinos por nuestros ancestros. Los avances en la arqueología y la interpretación de antiguos textos sumerios han reforzado esta teoría, proporcionando evidencia de que los llamados Anunnaki, por ejemplo, podrían haber sido seres reales con un impacto directo en el desarrollo tecnológico y cultural humano. Estos encuentros, descritos en diversas fuentes antiguas, podrían explicar saltos abruptos en nuestra historia, como la súbita aparición de técnicas avanzadas de agricultura y arquitectura.
Reconocer la posibilidad de una influencia extraterrestre no solo cambia nuestra comprensión de los textos sagrados, sino que también amplía nuestra percepción del universo y nuestro lugar en él. A medida que exploramos estos conceptos, nos enfrentamos a la inquietante posibilidad de que la historia humana esté mucho más entrelazada con el cosmos de lo que las tradiciones convencionales están dispuestas a admitir. La Biblia y otros textos antiguos revelan que los Elohim tenían agendas específicas que a menudo implicaban el uso de la humanidad para alcanzar sus propios fines. Estos seres, descritos en diversos pasajes, interactuaban con los humanos no solo para impartir sabiduría o guía espiritual, sino también para manipular eventos sociales y políticos, a veces de maneras que favorecían sus intereses sobre el bienestar de la humanidad. Los relatos de alianzas y conflictos, incluso dentro de los mismos grupos de Elohim, muestran un panorama de intrigas y luchas de poder que tienen ecos sorprendentes en los mitos de otras culturas antiguas. Estas historias sugieren que lo que a menudo consideramos como intervenciones divinas podrían haber sido maniobras calculadas para mantener ciertas estructuras de poder o para influir en el curso de la historia humana. Esta perspectiva nos lleva a reconsiderar muchos de los eventos descritos en la Biblia como posibles ejemplos de ingeniería social y geopolítica por parte de seres cuyas capacidades los colocaban en posiciones de considerable influencia. Al estudiar estos textos con un ojo crítico hacia las motivaciones de los Elohim, podemos comenzar a ver patrones de manipulación que se reflejan en las prácticas políticas hasta el día de hoy. El impacto a largo plazo de estas interacciones en las leyes, las tradiciones y las estructuras de poder revela cuán profundamente estos seres están entrelazados en la fundación de nuestras civilizaciones, planteando preguntas significativas sobre la autonomía y la libertad humanas frente a influencias tan poderosas. A lo largo de los siglos, la interpretación de la Biblia ha evolucionado para enfatizar una visión de Dios que promueve la obediencia y el temor como virtudes esenciales. Este enfoque ha sido instrumental en la consolidación de autoridades tanto religiosas como seculares que han utilizado el concepto de un Dios vigilante y punitivo para mantener el control social. La doctrina del pecado original, la noción de un infierno eterno y la idea de un juicio divino son todas herramientas que han sido utilizadas para inculcar una profunda obediencia y miedo en las poblaciones, asegurando su sumisión a las estructuras de poder establecidas. Estas enseñanzas han sido reforzadas y perpetuadas a través de sermones, liturgias y la educación religiosa, formando la base moral y ética de muchas sociedades. Al examinar más de cerca los textos y su contexto histórico, podemos ver cómo estos conceptos han sido adaptados y enfatizados en diferentes periodos para servir a necesidades políticas específicas, a menudo desviándose significativamente de sus orígenes y significados más tempranos. El desafío actual es desentrañar cuánto de nuestra comprensión contemporánea de la moralidad y la autoridad divina está basada en interpretaciones que fueron diseñadas para apuntalar el poder de unos pocos en lugar de revelar verdades universales, una tarea que requiere no solo erudición teológica, sino también una valiente disposición a cuestionar las bases mismas de nuestras creencias. El libro del Génesis ofrece uno de los relatos más fascinantes y debatidos de la creación del mundo y de la humanidad, tradicionalmente visto como la manifestación de un acto divino por un único creador. Este relato está siendo reconsiderado bajo teorías que sugieren una posible intervención extraterrestre o una forma avanzada de bioingeniería llevada a cabo por los Elohim.
Estas interpretaciones alternativas del Génesis plantean que lo que se describe podría ser el resultado de tecnologías avanzadas o conocimientos genéticos que en manos de seres con capacidades mucho más desarrolladas que las humanas podrían haber iniciado o alterado significativamente la vida en la Tierra. Esta hipótesis no solo expande nuestra comprensión de lo que es posible en términos de creación y desarrollo de vida, sino que también nos obliga a reconsiderar el papel de lo divino en nuestros orígenes. La exploración de estas ideas podría iluminar algunos de los misterios más profundos de nuestra existencia, ofreciendo explicaciones más concretas y científicamente investigables que las ofrecidas por interpretaciones tradicionales. Además, podría cambiar radicalmente nuestra relación con lo que consideramos sagrado y nuestra responsabilidad hacia la vida y el planeta. Estas perspectivas nos desafían a pensar en la responsabilidad ética de tal poder. Si los Elohim, sean divinos o extraterrestres, han jugado un papel en modelar la humanidad, ¿qué significa eso para nuestra autonomía y nuestro futuro? Estas son preguntas que no solo pertenecen al ámbito de la teología, sino también al de la ética y la filosofía. La manera en que la Biblia ha sido traducida y editada a lo largo de los siglos ha tenido un impacto profundo en la fe moderna. Cada traducción y cada revisión han llevado consigo decisiones sobre qué incluir, qué excluir y cómo interpretar ciertos pasajes. Estas decisiones, lejos de ser meramente académicas, han sido influenciadas por contextos políticos, culturales y teológicos específicos. Estos cambios han moldeado la doctrina y la práctica religiosa, determinando lo que millones creen y cómo viven su fe. Las variaciones en las traducciones pueden alterar significativamente nuestra comprensión de conceptos clave como el pecado, la redención, la gracia y la autoridad divina. Lo que es más, estas variaciones pueden afectar profundamente las actitudes sociales hacia temas como la moralidad, la justicia y el papel de la religión en la vida pública. Revisar la historia de estas traducciones y ediciones nos permite ver cómo la Biblia no es un documento estático, sino un texto vivo que ha evolucionado en diálogo con innumerables generaciones de fieles y eruditos. Este proceso de evolución no es solo de interés académico, tiene implicaciones directas para cómo las comunidades de fe entienden su pasado y su futuro. Por último, al reconocer esta historia de edición y manipulación, podemos empezar a liberarnos de interpretaciones que han sido usadas para justificar desde discriminaciones hasta guerras, y podemos buscar enfoques más inclusivos y compasivos para interpretar estos textos antiguos. Esta es una parte esencial de cualquier esfuerzo por hacer que nuestra fe sea relevante y sanadora en el mundo moderno. El desafío a las interpretaciones tradicionales de la Biblia no es simplemente académico o teológico. Tiene implicaciones profundas y amplias para nuestra comprensión de la historia, la cultura y la espiritualidad. Al cuestionar la narrativa de un Dios único y omnipotente y explorar la posibilidad de múltiples influencias divinas o incluso extraterrestres, nos enfrentamos a la necesidad de revisar nuestras estructuras de fe y poder. Este reexamen puede llevar a una desmitificación de viejos dogmas y potencialmente a una espiritualidad más inclusiva y diversa. Las enseñanzas que durante mucho tiempo se han considerado inmutables pueden verse como productos de su tiempo, sujetos a los mismos debates y revisiones que cualquier otro aspecto de la cultura humana. El reconocimiento de una historia más compleja y matizada de interacciones divinas o sobrenaturales nos invita a una mayor humildad y apertura en nuestro enfoque de lo desconocido.
Esto puede llevar a un diálogo más rico y respetuoso entre diferentes tradiciones religiosas y culturales, así como entre la ciencia y la espiritualidad. Al desafiar la narrativa tradicional, también podemos encontrar nuevos caminos para abordar los problemas contemporáneos. Con un entendimiento más dinámico de nuestro pasado, podemos estar mejor equipados para construir un futuro que reconozca y celebre la diversidad de experiencias humanas y espirituales, en lugar de imponer una única verdad que niega la riqueza de nuestras múltiples historias. La exploración del tema "La Biblia no se trata de Dios". El polémico conocimiento perdido de Jesús nos lleva a un punto crítico en nuestra relación con la historia sagrada y la autoridad espiritual. Reconocer que los textos sagrados como la Biblia pueden haber sido manipulados para servir a intereses específicos es el primer paso para recuperar el control de nuestra narrativa espiritual y, por extensión, de nuestro destino colectivo. Al desentrañar los verdaderos orígenes y propósitos de estas escrituras, no solo desafiamos las estructuras de poder establecidas, sino que también abrimos la puerta a una comprensión más profunda y empática de nuestra propia humanidad. Esto implica reconocer que los sistemas de creencias que hemos heredado pueden necesitar una revisión fundamental para servir mejor a nuestras comunidades en un mundo globalizado e interconectado. Este proceso de revisión y recuperación no es solo sobre mirar hacia atrás, es sobre usar nuestro entendimiento renovado para informar cómo nos enfrentamos a los desafíos del presente y del futuro. La espiritualidad, liberada de las ataduras de interpretaciones dogmáticas y autoridades incontestables, puede convertirse en una fuerza verdaderamente transformadora, capaz de inspirar justicia, compasión y paz. Finalmente, mientras concluimos este viaje a través de las interpretaciones alternativas de la Biblia, nos queda la tarea continua de cuestionar, dialogar y explorar. La verdad, en todas sus formas, debe ser buscada no solo en los textos antiguos, sino en el corazón de nuestras interacciones diarias y en el amplio horizonte de nuestras aspiraciones colectivas. En la penumbra de la historia y escondida a la vista de todos, existe una versión bíblica del año 1775 que quizás no conoces. Durante siglos, este texto ha resguardado versículos, conceptos y revelaciones capaces de redefinir nuestro entendimiento sobre el cristianismo. Sin embargo, con el tiempo, esas palabras se han desvanecido, modificadas, suprimidas. ¿La razón? ¿Qué contenían de tan subversivo y peligroso que fue necesario eliminarlas del canon bíblico? La Biblia que se consulta hoy, presente en iglesias y hogares alrededor del mundo, dista mucho de ser aquella de 1775. No se trata de meros errores de impresión o inofensivas diferencias en la traducción. Los cambios fueron meticulosamente intencionados. La Biblia de 1775, junto con otras versiones similares, incluye versículos que contradicen directamente la doctrina oficial de la Iglesia. Estos versículos podrían hacerte cuestionar todo: la Iglesia, tu relación con Dios y posiblemente hasta la esencia de lo divino. ¿Quién determina qué versículos se incluyen en tu Biblia? No es un mandato celestial, sino hombres influyentes con sus propias agendas. Por siglos, estos hombres han moldeado el contenido bíblico, seleccionando qué mostrar y qué dejar fuera de vista. Un pasaje notable de la Biblia de 1775 revela una conexión mucho más directa entre la humanidad y Dios, no como el ente distante y jerárquico al que muchos están acostumbrados a rezar. La noción de que lo divino reside dentro de cada persona es, sin duda, una propuesta revolucionaria. Si Dios está en ti, esto transforma radicalmente la dinámica de poder. Elimina la necesidad de una institución eclesiástica.
Y es precisamente por esta razón que tales versículos fueron excluidos. En el siglo XVIII, líderes religiosos, políticos y académicos discutían en secreto qué consideraban demasiado riesgoso para incluir en la Biblia. No debatían sobre nimiedades lingüísticas, decidían si permitir o no el acceso a versículos que empoderan al creyente y revelan su potencial espiritual innato. Versículos que cuestionan la necesidad de una iglesia como intermediaria entre Dios y la humanidad. Así se libró una batalla oculta por el control de la Biblia, un pulso por dominar la narrativa. La iglesia quería asegurarse tu dependencia de sus dogmas y su autoridad. No podían permitir que creyeras en una conexión directa con lo divino. De esta manera, la Biblia de 1775 fue modificada, alterada de manera que pasó desapercibida para muchos hasta hoy. Se eliminaron palabras, se omitieron pasajes y en su lugar se promovió una versión de las Escrituras que predica la obediencia, la jerarquía y el control. Es fundamental recordar que la Biblia nunca ha sido meramente un texto religioso. También se utilizaba como un medio de dominio. Si se domina la narrativa, se domina al pueblo. La Biblia de 1775 revela indicios de una creencia más individualista. Textos que destacaban una relación directa entre Dios y las personas, sin intermediarios, sin alguien que decodificara los mensajes divinos. Esta independencia es precisamente lo que la convertía en una amenaza. Sin la necesidad de una iglesia, el orden establecido comienza a desmoronarse. Los poderosos ven amenazado su dominio. Históricamente, consejos eclesiásticos, traductores y líderes políticos tomaban decisiones fundamentales sobre qué incluir en la Biblia y qué excluir. Estas no eran meras discusiones teológicas, sino elecciones con profundos impactos sociales y políticos. La omisión de versículos clave no se trataba solo de orientación espiritual, sino de mantener el control sobre el pueblo. Limitar la capacidad de cuestionamiento de las personas las mantiene subyugadas. Entonces, ¿qué se eliminó exactamente? Un caso emblemático es la alteración del nombre original de Dios. En la Biblia de 1775, el término utilizado para referirse a Dios era mucho más íntimo y complejo que el que conocemos hoy. El cambio en la traducción no fue simplemente una opción lingüística, alteró completamente nuestra percepción de quién es Dios. En vez de un Dios cercano y accesible, terminamos con una figura distante, ajena y frecuentemente iracunda. Esto no es casualidad. Es un ajuste que induce mayor obediencia, mayor dependencia de los líderes religiosos para interpretar a Dios. Pero no se detuvo ahí. La Biblia de 1775 incluía referencias a textos y libros que han desaparecido de la historia, obras que proponían perspectivas radicalmente distintas sobre el cristianismo. Textos como el Evangelio de Tomás o el libro de Enoc formaban parte de una tradición bíblica más amplia. Sin embargo, no pasaron el filtro final. La razón: presentaban un enfoque de la espiritualidad más centrado en la iluminación personal que en la adhesión a estrictas normas religiosas. Estos libros y versículos omitidos no se excluyeron por ser erróneos, sino por ser incómodos. Ofrecían demasiado poder y autonomía. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas. Y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal.
En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Provocaron cuestionamientos que la Iglesia prefería evitar. ¿Por qué se suprimieron estos textos? Porque si crees que Dios ya reside en ti, que no necesitas una institución que defina tu trayectoria espiritual, entonces el poder de la Iglesia comienza a desvanecerse. El nombre de Dios es uno de los elementos más cruciales y definitorios de cualquier texto religioso, especialmente la Biblia. Y si te dijera que el nombre de Dios que usamos hoy no se corresponde exactamente con lo que se registra en algunos de los manuscritos bíblicos más antiguos. Así es. El nombre de Dios ha sido modificado, mal traducido y en algunos casos omitido. Y en ningún lugar esto es más evidente que en la Biblia de 1775. Este ajuste no es un mero detalle. Reconfigura completamente nuestra percepción de lo divino. En la versión bíblica de 1775 se menciona a Dios con nombres y títulos que rara vez se ven en traducciones actuales. Estos apelativos tienen raíces en la antigüedad hebrea, cargando con ellos significados y resonancias totalmente distintas. Nos ofrecen una perspectiva diferente sobre la esencia de Dios. Habitualmente, empleamos términos como Dios, Señor o Jehová, pero ¿sabías que en escrituras más arcaicas se usaba Elohim para referirse a Dios? Lo curioso de Elohim es que no es un término singular, es plural. Un momento, ¿un nombre plural para Dios? Si has sido educado en la creencia de un solo Dios omnipotente, esto podría provocar serias reflexiones. Elohim insinúa una dimensión de lo divino mucho más compleja y diversa, quizás indicando una pluralidad de presencias. Esto sugiere que lo divino no consiste en una sola entidad, sino en una asamblea o incluso un concilio de entidades divinas. ¿Cuál es la razón para modificarlo? ¿Por qué se transformó Elohim en Dios o Señor, diluyendo su profundidad y complejidad? El motivo es el control. Al simplificar el término y reducir a Dios a una entidad única y autoritaria, se fortalece un sistema en el que una única institución eclesiástica o autoridad puede dictar de forma definitiva. Si se conservase Elohim, centralizar el poder y afirmar una autoridad absoluta en la interpretación sería considerablemente más desafiante. Imagina el desafío de aclarar un decreto divino cuando lo divino es plural, diverso y complejo. La transición a Dios o Señor simplifica considerablemente la situación. Hay un solo Dios, una sola autoridad, y debes acatar lo que se dicta. Pero aquí está la clave, no se trata solo de traducir. Es un cambio teológico intencionado, una limitación deliberada de las creencias permitidas. Elohim está vinculado a antiguas tradiciones, a relatos que extienden sus raíces más allá de lo judío y lo cristiano. Este nombre se encuentra en mitologías de Sumeria, Acadia y Canaán, donde las figuras divinas eran complejas e interactuaban con los humanos de formas que podríamos considerar hoy día mucho más personales.
La Biblia de 1775, con sus referencias a Elohim, conecta con estos antiguos relatos donde los humanos no eran simplemente vasallos de un Dios remoto, sino participantes activos en un extenso drama divino. Los cambios no terminaron aquí. En algunos textos, la Biblia de 1775 también empleaba el nombre YHWH o Yahvé. Podrías pensar, ¿no se utiliza aún hoy? Sí, pero no con el propósito original. Yahvé no era simplemente un nombre para Dios, sino un identificador que implicaba una relación íntima y pactada entre Dios y la humanidad. Hoy en día, en la mayoría de las Biblias, este nombre ha sido sustituido por Señor, un título, una figura de autoridad, algo distante y ajeno a ti. La modificación de Yahvé a Señor no solo es un cambio lingüístico, sino una transformación en la manera en que se espera que te relaciones con Dios. Estar en comunión directa con Dios, en un vínculo íntimo y personal, en lugar de ser meramente uno más en su dominio, era la esencia de la relación que la Biblia de 1775 ofrecía, conservando los nombres más antiguos y cercanos de Dios. Estos nombres proporcionaban una visión de un ser divino más accesible y menos dominante. Sin embargo, este concepto era visto como una amenaza por las instituciones religiosas de entonces. Imagina si las personas creyesen que pueden conectar directamente con Yahweh desde cualquier lugar, o comprender la profundidad de Elohim, perderían la necesidad de clérigos o mediadores. Esto incentivaba a las personas a buscar una relación directa con lo divino. Como resultado, al igual que otros textos controvertidos, estos nombres fueron modificados, limpiados y eliminados en ediciones posteriores de la Biblia. Reflexiona sobre el impacto de tales cambios en el mensaje global de las Escrituras. Si se altera el auténtico nombre de Dios, ¿cuánto más del mensaje se ha transformado para satisfacer las necesidades de los poderosos? Esto no se trata de meros ajustes menores. Este cambio altera profundamente nuestra comprensión de Dios. Hay una razón por la que esta verdad no es de conocimiento común. Revelar los antiguos nombres de Dios cuestiona toda la estructura de la cristiandad moderna. Si Elohim implica la existencia de múltiples deidades y Yahweh simboliza una relación directa y personal con Dios, entonces la jerarquía religiosa establecida durante siglos se desmorona. De repente, no necesitas una iglesia que intermedie tu relación con Dios, ni líderes religiosos que interpreten lo divino a tu conveniencia. La conexión está allí, esperando ser redescubierta. Quizás ese sea el propósito detrás de la alteración y el olvido de estos nombres. Las autoridades no querían que descubrieras cuán cerca puedes estar de Dios. No deseaban que te dieras cuenta de que tu percepción de Dios podría ser más amplia, profunda y personalizada que la imagen cuidadosamente construida por ellos. Uno de los hallazgos más impactantes de la Biblia de 1775 no es solo su contenido actual, sino lo que una vez contuvo y ahora falta. Estos son los denominados libros perdidos de la Biblia que cambian nuestra comprensión completa. Puedes preguntarte, ¿cómo es posible perder partes de la Biblia? Parece un error considerable, ¿verdad? Pero no fue un accidente, sino una decisión intencional. Comenzó con líderes eclesiásticos, concilios y gobernantes que decidieron por diversas razones que ciertos textos eran demasiado polémicos, peligrosos o simplemente no encajaban con la narrativa que deseaban promover. Estos libros perdidos, ya sea eliminados completamente de la Biblia o etiquetados como apócrifos y relegados al margen, ofrecen una visión radicalmente distinta de la espiritualidad, incluyendo visiones, profecías y enseñanzas que hubieran cambiado radicalmente nuestra forma de entender el cristianismo hoy.
Textos como el Espíritu de Tomás, el Libro de Enoc y la Sabiduría de Salomón eran considerados en tiempos antiguos como escrituras venerables y aceptadas por comunidades cristianas tempranas. Por ejemplo, el Libro de Enoc detalla eventos sobre ángeles desterrados, los orígenes del mal y un enfrentamiento celestial entre el bien y el mal, extendiéndose mucho más allá de las historias típicas enseñadas en las clases dominicales. Se dice que a Enoc le fueron revelados secretos celestiales durante su ascenso al cielo, secretos considerados demasiado profundos para la comprensión humana ordinaria. Esto nos lleva a preguntar, ¿por qué se eliminaría un libro con tales revelaciones? Quizás porque desafía las narrativas establecidas, mostrándonos un universo espiritualmente complejo, donde la humanidad no es un mero espectador, sino un actor principal en un vasto drama cósmico. Otro texto esencial es el Espíritu de Tomás, que no se enfoca en milagros o parábolas. Este compendio atribuye directamente a Jesús enseñanzas sobre la conciencia y la iluminación personal, proponiendo que el reino de Dios reside ya dentro de nosotros, no en algún lugar remoto, sino aquí y ahora, en cada individuo. Este mensaje, que empodera espiritualmente al individuo, fue visto como una amenaza para las estructuras eclesiásticas y por ende fue excluido y tachado de herético. La sabiduría de Salomón también comparte enseñanzas profundas sobre la sabiduría, la justicia y la esencia divina, discutiendo temas como el alma inmortal y la búsqueda humana de la sabiduría divina de una forma más mística que la tradicional. Sin embargo, al igual que los demás, fue marginado a lo largo de los siglos. La razón sugería que el conocimiento divino no era exclusivo de las autoridades religiosas, sino accesible para cualquier buscador de verdad, desafiando así la monopolización del saber espiritual por parte de la jerarquía eclesiástica. Los libros que hoy consideramos apócrifos nos revelan que existieron tradiciones cristianas que valoraban la autoexploración, la iluminación personal y un acceso directo a la divinidad, independiente de templos e instituciones. Estos textos representan un desafío directo a cualquier autoridad que busque controlar el discurso religioso, sugiriendo una libertad espiritual que podría desmantelar estructuras de poder establecidas. Los textos excluidos no fueron descartados por su longitud o por ser considerados innecesarios, sino que fueron intencionalmente ocultados porque planteaban interrogantes fundamentales. Estas preguntas desafiaban la autoridad y cuestionaban lo que significa realmente conectar con lo divino, así como la versión de cristianismo que se ha promovido, centrada más en la obediencia que en la iluminación espiritual. Cuando se menciona la Biblia, a menudo lo primero que viene a la mente es la noción del infierno, descrito como un lugar de castigo eterno lleno de fuego y sufrimiento, una idea que ha influido profundamente en la teología cristiana durante siglos. Esta imagen ha sido utilizada en predicaciones para incitar el temor, mantener el orden y delinear las consecuencias de la salvación. Sin embargo, la Biblia de 1775 y otras ediciones antiguas presentan una visión muy distinta del infierno. La noción del infierno tal como lo conocemos hoy no aparece en los textos originales. En los manuscritos más antiguos se emplean términos más complejos como Sheol en hebreo, Hades en griego y Gehenna en arameo. Aquí radica una distinción crucial. Estos términos no implicaban un castigo eterno ni fuego en el sentido moderno. Entonces, ¿cómo evolucionaron estas palabras hacia la concepción actual del infierno que predomina en la narrativa cristiana contemporánea? La explicación se encuentra en las decisiones de traducción y las interpretaciones hechas por traductores y líderes eclesiásticos que modificaron la narrativa.
En las versiones antiguas de la Biblia, como la edición de 1775, estos términos se traducían de manera que reflejaban significados menos definitivos. Sheol se entendía como un lugar de descanso para los muertos, una existencia sombría, no un lugar de tormento eterno. Hades era simplemente el inframundo griego, un destino para todas las almas, no solo para las condenadas. Gehenna, por otro lado, era un lugar real, un valle cerca de Jerusalén donde se quemaba basura y, a veces, cadáveres. Con el tiempo, Gehenna se transformó en una metáfora de destrucción, no de tormento eterno. La imagen moderna del infierno como un lugar ardiente donde las almas son eternamente castigadas no derivó directamente de la Biblia. Esta visión fue influenciada por fuentes externas, incluyendo la mitología pagana y escritos de autores cristianos. Durante la Edad Media en Europa, figuras como Dante y Milton solidificaron esta aterradora imagen del infierno en la conciencia pública. Sin embargo, si revisamos la Biblia de 1775, no encontraremos una descripción tan definitiva del infierno como se enseña comúnmente. Debemos preguntarnos, ¿por qué ocurrió este cambio? ¿Por qué se transformaron descripciones ambiguas como Sheol o Gehenna en conceptos de un tormento eterno? La respuesta yace en el uso del miedo y el control. El infierno, tal como se concibe actualmente, se ha utilizado como una herramienta poderosa para controlar a las masas, convenciéndolas de que algo peor que la muerte les espera si no siguen las reglas. No se trataba solo de guía espiritual, sino de mantener la autoridad. El miedo es un motivador extremadamente poderoso, y el infierno se convirtió en el ejemplo máximo de terror. Durante siglos, las personas han vivido bajo la sombra de esta noción, creyendo que cada acción, cada pecado, podría llevarlos a un lugar de sufrimiento inimaginable. Pero, ¿y si eso nunca fue parte del mensaje original? ¿Y si la intención original de textos como la Biblia de 1775 era hablar más sobre el fin natural de la vida, el descanso o el juicio, en lugar de un castigo eterno y la condenación? Los estudiosos han señalado durante años que la evolución del lenguaje de Sheol a infierno, de Gehenna al lago de fuego, fue un proceso gradual, moldeado por agendas teológicas y políticas. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. El temor al infierno ha sido históricamente un instrumento para asegurar la obediencia y la lealtad hacia la Iglesia. A lo largo del tiempo, las autoridades eclesiásticas han tenido un claro interés en evitar que los fieles se desvíen de su doctrina. ¿Y qué herramienta más efectiva que la amenaza constante del infierno para mantener a todos alineados? Sin embargo, las primeras escrituras no reflejan esta narrativa. La Biblia de 1775 nos ofrece una perspectiva de un periodo anterior en el que el infierno no era la herramienta de intimidación que es en la actualidad. Nos presenta una comprensión diferente sobre la vida, la muerte y el reposo eterno. Esto nos lleva a cuestionar ¿por qué persistimos con un relato basado en el miedo cuando es evidente que la idea del infierno, tal como la conocemos hoy, no siempre ha sido parte de nuestra historia? Un ejemplo clave en la doctrina cristiana tradicional es la noción del pecado original. Todos conocemos la historia. La humanidad cayó de la gracia debido a la transgresión de Adán y Eva, quienes comieron del árbol del conocimiento, corrompiendo así la naturaleza humana.
Esto supuestamente nos dejó inherentemente defectuosos, necesitados de redención. Pero, ¿y si te dijera que el concepto del pecado original no es tan definitivo como parece? La narración de Adán y Eva en la Biblia de 1775, así como en textos aún más antiguos, difiere significativamente de las interpretaciones más modernas que consolidaron la idea del pecado original. La doctrina de que todos los seres humanos heredamos el pecado de Adán y Eva no fue una parte central de la teología cristiana inicialmente. De hecho, no se popularizó hasta que teólogos como Agustín, en el siglo IV, comenzaron a promoverla. ¿Por qué? Porque el pecado original ofrecía una solución a un problema específico. Estableció el control eclesiástico sobre la salvación. Si todos nacemos pecadores, entonces todos necesitamos a la Iglesia para nuestra redención. Sin embargo, si revisamos la Biblia de 1775 o versiones aún más antiguas de la historia, encontramos una interpretación mucho más matizada y menos condenatoria. El relato no presenta el acto de Adán y Eva como una catástrofe que condenó a la humanidad para siempre. Más bien, se describe como un acto de desobediencia, cierto, pero también como un despertar. Adán y Eva no tanto cayeron como ascendieron al conocimiento, adquiriendo la capacidad de discernir entre el bien y el mal, una cualidad esencialmente humana. Reflexionemos sobre esto. ¿Es realmente pecaminoso adquirir conocimiento? Es un concepto bastante contradictorio, especialmente para una fe que valora la verdad, la sabiduría y el entendimiento. Pero en las interpretaciones posteriores que promovieron el pecado original, este acto de iluminación fue transformado en la falta fundamental de la humanidad. La Iglesia necesitaba explicar por qué los humanos son pecadores, por qué necesitamos salvación y, más crucialmente, por qué ellos poseían la llave para esa salvación. El pecado original se convirtió en la respuesta perfecta. En versiones anteriores de la Biblia, incluida la edición de 1775, esta perspectiva simplemente no existía. La elección de Adán y Eva fue fundamentalmente sobre la libertad de escoger, reflejando la capacidad humana para evolucionar y aprender. Aunque desobedecieron, su acto no se centró en la corrupción moral, sino en alcanzar un nuevo nivel de conciencia, pasando de la ignorancia al entendimiento. Este acto marca el inicio del viaje humano hacia el discernimiento, no una condena perpetua desde el nacimiento. Al examinar cómo otras culturas interpretan este evento, como en la tradición judía, vemos que la historia de Adán y Eva se relaciona con el despertar de la responsabilidad humana. No se les considera malditos ni responsables de condenar a la humanidad, sino como los primeros en enfrentarse a dilemas morales y tomar decisiones significativas. Sin embargo, la Iglesia transformó esta narrativa en un instrumento de control, y aquí radica la importancia de esta distorsión. Si logras convencer a las personas de que nacen culpables y que su existencia misma es defectuosa, entonces has ganado gran parte de la batalla. Así, dependen de la institución para su corrección. El pecado original creó un sistema donde las personas luchan por redimirse de faltas no cometidas. La Iglesia se ofrece como la Salvadora, dictando los términos de esta redención. Pero si el concepto del pecado original se desarrolló posteriormente para reforzar el poder eclesiástico, esto nos hace cuestionar toda la estructura de la doctrina sobre el pecado y la redención. Este enfoque nos atrapa en un ciclo perpetuo de culpa y perdón, siempre dependiendo de una salvación externa. Pero, ¿y si ese no era el propósito original de la historia? ¿Qué si el verdadero mensaje de la Biblia de 1775 era sobre la libertad humana, la capacidad de elegir, aprender y sí, cometer errores,
pero también de superarlos y crecer a partir de ellos. Al reinterpretar la historia de Adán y Eva como la base del pecado original, la Iglesia se posicionó como la única guardiana de la salvación. Generaron un problema, la condición pecaminosa innata de la humanidad, y se establecieron como la única solución. Sin embargo, versiones más antiguas de la Biblia presentan una perspectiva más dinámica y esperanzadora para la humanidad. La narrativa no se centraba en la condenación y el perdón eterno. Era sobre la humanidad alcanzando su madurez, asumiendo la responsabilidad por sus elecciones y comprendiendo la complejidad de la vida. De hecho, al desmontar la interpretación del pecado original, lo que emerge es una historia de empoderamiento. La decisión de Adán y Eva de comer del árbol del conocimiento no fue simplemente un error, fue el momento en que se humanizaron. Adquirieron la habilidad de tomar decisiones morales, de distinguir entre el bien y el mal y de forjar sus propios destinos. Esto no representa una caída, sino el verdadero comienzo. Al revisar las enseñanzas de Jesús, vemos que la versión más conocida ha sido moldeada por siglos de interpretación, doctrina y control eclesiástico. Sin embargo, un pensamiento provocativo surge al considerar la Biblia de 1775 y fuentes aún más antiguas que no estaban controladas por ninguna autoridad religiosa. No se trata de un destino al que llegues tras morir. Está aquí y ahora, en tu interior. Este conocimiento transforma completamente la perspectiva. Si el reino de Dios reside en ti, entonces no necesitas de una iglesia, un sacerdote o alguna institución para acceder a él. No es imprescindible cumplir con reglas estrictas o participar en rituales para conectar con lo divino. El acceso y el poder ya residen dentro de ti. Esta verdad representa una amenaza para cualquier institución que haya basado su autoridad en actuar como intermediario entre tú y Dios. Esta simple revelación desmantela por completo la necesidad de una jerarquía eclesiástica. Jesús no estaba interesado en establecer una institución. Él enseñaba a las personas cómo emanciparse de ella. Y esta no es una declaración trivial. La Biblia de 1775 incluye múltiples pasajes donde Jesús subraya la responsabilidad personal, la autonomía espiritual y una conexión directa con lo divino. Es un llamado a cuestionar las estructuras establecidas que, aunque afirman hablar en nombre de Dios, a menudo terminan sirviendo intereses personales. Al explorar estos textos más antiguos, se percibe que Jesús no solo era un maestro de moralidad, era un disruptor, un revolucionario espiritual. Observa sus interacciones con los líderes religiosos de su época. Frecuentemente denunciaba su hipocresía y su enfoque erróneo sobre las normas que desvinculan a las personas de una verdadera conexión espiritual. Criticaba los caminos ocultos que desviaban a las personas de una comprensión auténtica. Su mensaje no buscaba fundar una iglesia, sino eliminar las barreras que impiden la libertad espiritual de las personas. Y si lo consideras, esa es la razón por la que su mensaje continúa siendo tan revolucionario. No se centra en adherirse a una institución, sino en liberarse de ella. La Iglesia moderna ha optado por ignorar o minimizar este aspecto de las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque un Jesús que te anima a descubrir el reino de Dios dentro de ti mismo no beneficia a la Iglesia que desea ser el mediador. Un Jesús que empodera a cada individuo para establecer su propia conexión directa con Dios no justifica la existencia de sacerdotes, obispos ni rituales complejos, y un Jesús que desafía constantemente la autoridad religiosa no se alinea bien con un sistema fundamentado en esa misma autoridad. Es crucial reconsiderar cómo Jesús veía las leyes religiosas.
En las interpretaciones modernas se enfatiza la obediencia a las normas impuestas por las instituciones religiosas. Sin embargo, en la Biblia de 1775, la visión es mucho más matizada. Jesús frecuentemente cuestionaba las regulaciones religiosas de su época, destacando cómo éstas a menudo olvidaban lo esencial. Al ser interpelado sobre el mandamiento principal, él no se refirió a preceptos específicos. No mencionó ritos ni ofrendas. Lo expresó de manera simple: amor hacia Dios y amor al prójimo como a uno mismo. Solo dos preceptos enfocados en el amor y la empatía. No implican doctrinas enredadas. No hay mediadores que impongan cómo debes conducir tu vida. Aquí es donde la Biblia de 1775 nos brinda un entendimiento más amplio del enfoque de las enseñanzas de Jesús, un lado que se ha oscurecido con el tiempo. Jesús no llegó para fundar una religión de adhesión estricta a reglas y tradiciones. Él vino a enseñar a las personas a vivir con sentido, con amor y con una conexión directa con lo sagrado. Pero a lo largo de los siglos, la Iglesia ha alterado este enfoque, poniendo la obediencia por encima del entendimiento y el control por encima de la libertad. Este cambio no fue accidental. A medida que las personas se volvían más autónomas y autosuficientes en su espiritualidad, menos necesitaban de una entidad para intermediar esa experiencia. Así que la Iglesia adoptó interpretaciones que sugieren que el reino de Dios solo se alcanza a través de ellos, a pesar de que los textos más antiguos, incluida la Biblia de 1775, sugieren exactamente lo contrario. Si profundizas en lo que Jesús realmente enseñaba, es evidente que su mensaje era sobre despertar, no sobre conformidad. Se trataba de romper con sistemas que mantienen a las personas dependientes espiritualmente, no de crear nuevos para mantenerlas controladas. Y tal vez esa es la razón por la que el Jesús de la Biblia de 1775 parece tan diferente del que muchas iglesias enseñan hoy en día. Porque el verdadero mensaje de Jesús, el mensaje original, era una amenaza para todo lo que esas instituciones intentaban construir. Los tiempos finales, el Apocalipsis, son uno de los temas más dramáticos y temidos en la Biblia. El juicio final, el fin del mundo, el cielo y el infierno en la balanza. Has oído los sermones, has visto las películas. Pero aquí está la cuestión. ¿Es la versión del fin de los tiempos que te han contado la verdadera historia? ¿O fue moldeada, una vez más, por siglos de interpretación, control y miedo? En la mayoría de las enseñanzas modernas, el Apocalipsis se presenta como un evento catastrófico, un final, una brutal culminación donde solo unos pocos seleccionados logran pasar las puertas del cielo, mientras que los demás enfrentan tormentos eternos. Pero si regresamos a los textos antiguos, la visión es mucho más matizada. La Biblia de 1775 no enfoca tanto la imagen de fuego y azufre. En cambio, sugiere que lo que hemos llegado a conocer como el fin de los tiempos no debería ser sobre una destrucción literal del mundo, sino sobre una transformación, una revelación, el descubrimiento de verdades que han estado ocultas durante siglos. La palabra Apocalipsis proviene del griego Apocalipsis, que significa revelación. Originalmente no se trataba de caos y destrucción. Se trata de desvelar lo oculto, de iluminar la verdad. ¿Y si el fin de los tiempos no se refiere al fin del mundo, sino al fin del engaño? Al término de los sistemas de control, miedo y manipulación que han impedido que la humanidad comprenda su verdadero potencial. Reflexiona sobre ello. ¿Y si el Apocalipsis es menos acerca de fuego y destrucción y más sobre una toma de conciencia,
un momento en el que la humanidad finalmente comprende la verdad sobre nuestra conexión con lo divino, donde caen las ilusiones y los falsos dogmas, permitiéndonos ver el mundo tal como es realmente. Esta perspectiva cambia por completo la conversación. De repente, el fin de los tiempos no es algo que temer, sino algo para acoger. Un nuevo comienzo, no un juicio final. Analicemos esto más a fondo. El libro del Apocalipsis, el texto apocalíptico más conocido de la Biblia, ha sido utilizado durante siglos como una herramienta de intimidación. Imágenes de dragones, bestias, plagas y el anticristo han sido empleadas para someter a generaciones a la obediencia. Pero si examinamos con detalle, especialmente en versiones más antiguas como la Biblia de 1775, encontramos un tema recurrente de renovación. Sí, existe el caos. Sí, hay conflicto. Pero en el núcleo de la revelación se encuentra la promesa de un nuevo cielo y una nueva tierra. Es un mensaje de esperanza, no solo de castigo. De hecho, muchos eruditos argumentan que el libro del Apocalipsis fue escrito como una crítica simbólica al Imperio Romano, no como una predicción del fin literal del mundo. Era un mensaje de resistencia frente a la tiranía, instando a los primeros cristianos a mantenerse firmes ante la opresión. Con el tiempo, este mensaje se transformó en una visión dramática de catástrofe global, pero no comenzó de esa manera. La Biblia de 1775 presenta un apocalipsis no centrado en el miedo, sino en el triunfo final de la verdad sobre la mentira. Las fuerzas del engaño, tanto espirituales como políticas, son las que colapsan, no el mundo físico. La imagen de bestias e imperios cayendo no alude a naciones siendo aniquiladas, sino a sistemas de poder que han mantenido a la gente en ignorancia espiritual, finalmente desmoronándose. Aquí es donde se vuelve realmente interesante. Los textos más antiguos sugieren que la humanidad desempeña un papel activo en esta transformación. No somos espectadores pasivos esperando el juicio, sino participantes activos en el desvelamiento de la verdad. El Apocalipsis no es solo algo que nos ocurre, es algo que ayudamos a manifestar al cuestionar las narrativas falsas que nos han sido impuestas y al buscar la verdad que ha estado oculta. ¿Y si ese es el verdadero mensaje de los tiempos finales? Que el mundo no está destinado a la destrucción, sino a una comprensión más profunda de quiénes somos, de lo que somos capaces y de nuestro lugar en el universo. La idea de que el Apocalipsis es en realidad un gran despertar, un cambio colectivo en la conciencia, redefine todo. No es el fin de la humanidad, es un renacer. Y esto modifica por completo nuestra percepción sobre la salvación. Si el Apocalipsis es sobre revelar la verdad, entonces la salvación no se centra únicamente en la redención individual. Es acerca de alinearnos con esa verdad. Se trata de discernir entre las falsedades y transitar hacia una nueva realidad donde el miedo, el control y el engaño ya no ejercen dominio sobre nosotros. Esta interpretación del Apocalipsis, enfocada en la iluminación más que en la aniquilación, podría explicar por qué ciertos pasajes e interpretaciones han sido modificados a lo largo del tiempo. Porque una narrativa basada en el temor mantiene a las personas sometidas. Pero una narrativa de despertar, eso es emancipador y amenaza a las mismas instituciones que se benefician de perpetuar el miedo y el control. Entonces, si la Biblia de 1775 y los escritos más antiguos nos muestran una perspectiva distinta de los tiempos finales, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros hoy? Significa que tenemos que reevaluarlo todo. Tal vez el Apocalipsis no sea algo que debamos temer. Quizás sea algo que debamos acoger. Porque si realmente se trata de desvelar la verdad, entonces es el momento que la humanidad ha estado esperando.
Es el instante en que todo lo que hemos acumulado de conocimiento se expone finalmente. Gracias por considerar esta profunda revisión de las verdades ocultas en la Biblia de 1775. Si has seguido hasta aquí, valoramos que estés dispuesto a explorar estas ideas con nosotros. El Apocalipsis, a menudo interpretado en términos catastróficos, también puede ser visto bajo una luz diferente en los textos bíblicos más antiguos, como una oportunidad para la transformación y la revelación espiritual. En lugar de centrarse en el juicio y la destrucción, estos textos subrayan la revelación de una verdad profunda que podría liberar a la humanidad de las cadenas del miedo y la ignorancia impuestas por estructuras de poder rígidas y corruptas. Esta perspectiva renueva nuestra comprensión de la salvación, sugiriendo que va más allá de la purificación individual y se extiende hacia una renovación colectiva. Esto podría implicar una evolución de la conciencia a nivel global, donde cada individuo no solo busca su redención personal, sino que contribuye al despertar y sanación de toda la sociedad. El papel de Jesús en este contexto es crucial. En lugar de presentarlo únicamente como un juez o un salvador distante, los primeros textos lo muestran como un guía que alienta a cada persona a buscar la verdad y el conocimiento por sí mismos. Esto sugiere una relación más directa y personal con lo divino, sin la mediación de una jerarquía eclesiástica omnipresente. Este enfoque podría también reinterpretar el significado de eventos como las plagas, las bestias y los símbolos apocalípticos que tradicionalmente se han visto como literales o punitivos. En cambio, podrían entenderse como metáforas de los desafíos espirituales y morales que enfrentamos y como catalizadores para el cambio y la maduración espiritual de la humanidad. Los escritos apocalípticos, entonces, no solo advertirían sobre el final de los tiempos, sino que invitarían a reflexionar sobre cómo podemos construir un mundo más justo y compasivo. La nueva tierra y el nuevo cielo, mencionados, podrían interpretarse no como la creación de un nuevo planeta físicamente, sino como la reconstrucción de nuestras sociedades en principios de equidad y verdad. Este enfoque menos literal y más metafórico también desafía la tendencia de la religión organizada a utilizar el miedo como herramienta de control. Al entender los textos apocalípticos como mensajes de esperanza y transformación, se reduce el poder del miedo y se fomenta una fe más basada en el amor, la comprensión y la responsabilidad personal. En el contexto de la educación y la formación espiritual, esto podría llevar a un cambio en cómo se enseñan estas doctrinas. En lugar de enfocarse en el castigo y la obediencia, la educación religiosa podría enfatizar el crecimiento personal, la ética y la conexión comunitaria como componentes esenciales de la fe. Por último, este cambio de perspectiva podría tener implicaciones profundas para el diálogo interreligioso y el entendimiento mutuo. Reconociendo que muchas tradiciones espirituales y religiosas comparten temas de redención, revelación y transformación, podríamos encontrar un terreno común más amplio para la cooperación y la paz global. Prosigamos con una investigación sobre la gran pregunta: ¿qué existía antes del relato del Génesis, antes de que la Biblia comenzara a describir la creación? Durante mucho tiempo se ha creído que antes del mandato divino, fiat lux, o mejor, hágase la luz, no había nada, ningún espacio, ningún tiempo, solo un vacío total. Sin embargo, ¿es realmente precisa esta suposición? No estoy tan seguro. Ahora, aquí es donde el asunto se vuelve intrigante. Si exploran más allá de los textos bíblicos, en los mitos antiguos o en los textos excluidos de los cánones, se descubre un concepto interesante. Este supuesto vacío no estaba realmente vacío.
Consideren el Enuma Elish, uno de los relatos de creación más antiguos de Babilonia. En este mito, antes de que cualquier cosa fuera formada, existían dos deidades primordiales: Apsu, dios de las aguas dulces, y Tiamat, diosa de las aguas saladas. Su fusión caótica era el origen de todo. Por lo tanto, antes de la creación no había calma, sino caos. Una energía tumultuosa, oscura, esperando a alguien que la moldeara. Ahora consideremos la Biblia. En Génesis 1:2 se lee que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Esperen un momento, ¿cuáles aguas? Las Escrituras no nos explican el origen de estas aguas ni por qué ya estaban presentes. Es como si hubiéramos entrado en un relato ya en curso, sin que nadie nos hubiera informado sobre su preexistencia. ¿Y si estas aguas representaran ese tipo de caos descrito en el Enuma Elish, una fuerza preexistente que Dios dominó, en lugar de un simple vacío esperando su toque? Incluso los antiguos textos gnósticos, excluidos por la Iglesia por su naturaleza radical, ofrecen una visión alternativa a la narrativa tradicional. Proponen que antes del Dios bíblico existía algo más, una entidad superior y más abstracta, como Sofía, la encarnación de la sabiduría, o el Monad, la fuente última de todas las cosas. En estos textos, Yahvé no es ni siquiera el primer creador, sino simplemente una capa en una trama cósmica mucho más amplia. Quizás el libro del Génesis no representa el comienzo de todo, sino solo un capítulo menor en una historia mucho más antigua y compleja. Si también involucramos la física moderna, la situación se vuelve aún más extraña. Científicos como Stephen Hawking han sostenido que antes del Big Bang, el tiempo, como lo conocemos, no existía. Más que un vacío absoluto, hablan de un vacío cuántico, un campo de energías potenciales invisibles y no físicas, pero aún presentes. Entonces, antes de la creación del universo, podría haber existido un caos cuántico, algo caótico y primordial que Dios tuvo que moldear. Ahora, avancemos más allá de la cuestión de qué ocurrió antes de la creación para explorar un tema igualmente fascinante. ¿Qué existía antes de Adán? Estamos acostumbrados a pensar que Adán fue el primer hombre, el punto de origen para la humanidad. La narración parece simple. Dios crea a Adán, le insufla vida, y así comienza la humanidad. Detengámonos un momento a reflexionar sobre algunos detalles poco conocidos de una historia bien conocida, detalles que emergen solo indagando más a fondo. Estos elementos nos sugieren que quizás Adán no era el único hombre o que existía otro mundo, otras criaturas, una narración totalmente diferente antes de que Adán entrara en escena. Examinemos uno de los primeros personajes controvertidos en la narración tradicional, Lilith. Quizás hayan oído su nombre, pero para muchos, Lilith solo ha sido revelada a través de interpretaciones particulares de los textos bíblicos. Según las tradiciones místicas judías, en particular el alfabeto de Ben Sirach, Lilith era en realidad la primera esposa de Adán. Sí, es así. Antes de que Eva apareciera, existía Lilith, que no aceptaba ser considerada inferior a Adán. De hecho, abandonó el jardín del Edén porque se negaba a someterse. Los relatos afirman que huyó al desierto, un lugar misterioso e inquietante donde se unió a los demonios y se convirtió en una figura oscura. Reflexionemos sobre esto. Si Lilith existía antes que Eva y poseía las mismas capacidades e inteligencia que Adán, ¿qué nos dice esto sobre el relato de la creación? ¿Existía un mundo donde Lilith reinaba o un lugar donde ella y otras entidades vivían fuera del Edén? Esta historia no es un caso aislado. Si exploramos otras tradiciones antiguas, como los textos gnósticos y sumerios, encontramos indicios que sugieren la existencia de la humanidad mucho antes de la creación de Adán.
Tomemos por ejemplo a los gnósticos. Sus enseñanzas delinean a menudo varios niveles de creación, con Adán como una fase más reciente de un drama cósmico mucho más antiguo. Según la tradición gnóstica, el demiurgo, a menudo identificado con Yahvé, era responsable de la encarcelación de las almas humanas en cuerpos materiales. Y Adán era parte de este encarcelamiento. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales, y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Pero antes de Adán, antes de la creación del mundo material, existían seres de luz, humanos pre-adamíticos, espiritualmente avanzados y libres. Estos seres habitaban en un reino de conciencia superior, no limitados por las restricciones físicas de carne y sangre. Entonces, ¿era Adán realmente el primero o simplemente el primero en una versión nueva y más restrictiva de la humanidad? Ahora, dejando momentáneamente de lado los textos religiosos, consideremos las pruebas científicas. Los antropólogos, examinando el registro fósil, han descubierto restos humanos, o al menos de seres similares a los humanos, que datan de periodos bien anteriores al de Adán. Y aquí llega el aspecto más fascinante. Algunos de estos antiguos hombres no solo existían, sino que prosperaban, creaban herramientas, arte y formaban comunidades. Si estaban presentes antes de Adán, ¿quién eran? ¿Y por qué su existencia es tan ausente en las narrativas religiosas tradicionales? Esto nos introduce al concepto de los preadamitas. Esta concepción no es de reciente formación, sino que hunde sus raíces en siglos de discusión, incluso entre los estudiosos cristianos. Ya en los siglos XVI y XVII, teólogos como Isaac Lapeyre proponían la existencia de seres humanos antecedentes a Adán. Según esta interpretación, Adán no era el único ser humano, sino más bien el primero judío, o el progenitor de una particular descendencia humana seleccionada por Dios. Los preadamitas, según esta teoría, eran los otros miembros de la humanidad esparcidos por el mundo, que vivían sus existencias bien antes de que Adán fuera creado. Las ideas de Lapeyre causaron tanto escándalo que fue forzado a retirarse bajo la presión de la Iglesia Católica. Queda la cuestión de si la narrativa del Jardín del Edén debe centrarse en un grupo específico de personas, excluyendo otras partes de la historia humana. Incluso el Islam presenta una concepción de un mundo existido antes del adamítico. En la tradición islámica, los jinn, seres creados de fuego puro, habitaban la tierra mucho tiempo antes de los seres humanos. Estos jinn gozaban de una libertad similar a la humana y, según algunas tradiciones, erigieron civilizaciones y dominaron el planeta. Su dominio, sin embargo, terminó en caos y rebelión, lo que llevó a Dios a enviar un ejército de ángeles para suprimir su insurrección. Solo después de la derrota de los jinn fue creado el ser humano. Reflexionando sobre esto, se puede imaginar qué civilizaciones podrían haber surgido y caído antes de que Adán fuera formado del polvo. Entonces, ¿por qué estas historias de preadamitas, Lilith o de los jinn no son más difundidas?
La verdad es que estas narrativas cuestionan la simplicidad del relato de Adán y Eva. Sugerirían que la humanidad y quizás la vida misma pueda ser mucho más compleja, antigua y variada de lo que las tradiciones han enseñado. Tal vez Adán fue solo una de las muchas iteraciones de la vida humana, o quizás fue creado para reemplazar un experimento anterior. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. Y cuando se considera la posibilidad de un mundo preadamítico, emergen preguntas significativas sobre lo que creemos conocer de la historia humana. No termina aquí. Algunos estudiosos, especialmente en el campo de la teoría de los antiguos astronautas, creen que los extraterrestres podrían haber jugado un papel en el desarrollo de las civilizaciones preadamíticas. Los antiguos sumerios, por ejemplo, hablan extensamente de los Anunnaki, un grupo de deidades que habrían descendido del cielo y creado a los hombres como una raza servil para la extracción de oro. Estos seres sumerios describen a los Anunnaki como entidades altamente avanzadas, poderosas, que habrían manipulado genéticamente a la humanidad para sus propósitos. Y consideren esto. Algunos estudiosos sugieren que los preadamitas podrían haber sido estos primeros híbridos humanos creados por intervenciones extraterrestres mucho antes de que el bíblico Adán fuera concebido. Esta es una teoría controvertida, pero observando el profundo conocimiento de astronomía, matemáticas y arquitectura poseído por antiguas civilizaciones como los sumerios, los egipcios y los mayas, se hace difícil negar que podrían haber existido hombres avanzados, preadamitas, guiados por fuerzas no terrestres. Esta es una perspectiva que puede cambiar radicalmente nuestra forma de ver la realidad, recordándonos que el tiempo mismo no siempre ha existido como lo conocemos hoy. Usualmente consideramos el tiempo como una presencia constante en nuestra existencia, con los segundos que fluyen en horas y los eventos que se suceden en una secuencia ininterrumpida. Pero imaginen si les dijera que antes de que el universo fuera creado, el tiempo no existía en absoluto. ¿Y si esta revelación cambiara radicalmente nuestra forma de interpretar la realidad? Para comprender completamente esta cuestión, es esencial aceptar que el concepto de tiempo tuvo origen con la creación misma. En el campo de la ciencia moderna, esta es una premisa fundamental. Considérense, por ejemplo, la teoría del Big Bang, una de las explicaciones más acreditadas respecto al origen del universo. Esta afirma que hace aproximadamente 13,8 mil millones de años, todo comenzó desde un punto extremadamente denso y caliente, donde el espacio, la materia, la energía y el tiempo mismo tomaron forma. Sin embargo, la situación se complica si consideramos el periodo anterior al Big Bang. No existía espacio, no existía materia y, crucialmente, no existía el tiempo. Stephen Hawking y otros físicos sostienen que el tiempo es una dimensión emergente del tejido del espacio mismo. Por lo tanto, antes de que el universo tomara forma, el tiempo, como lo conocemos, no existía. ¿Qué implica esta reflexión? Si nos volvemos a los textos religiosos, en particular la Biblia, no encontramos una mención específica sobre la creación del tiempo. Este está implícitamente presente, nunca discutido explícitamente, como si fuera un elemento imprescindible del creado. Pero,
¿Por qué en el libro del Génesis no se menciona que Dios haya creado el tiempo? Este silencio podría indicar que los autores bíblicos no comprendían completamente el concepto del origen del tiempo, o no lo consideraban un detalle relevante para su relato. Sin embargo, la ciencia contemporánea nos ha mostrado que esto podría ser uno de los detalles más fundamentales. Si el tiempo tuvo un inicio, ¿qué existía antes de él? La respuesta podría ser incomprensible con nuestro actual nivel de conocimiento. En la cosmología india antigua encontramos el concepto de kalpa, que describe el tiempo como cíclico y no lineal. En el hinduismo, el universo atraviesa ciclos infinitos de creación, conservación y destrucción, cada uno durando trillones de años. En esta visión, el tiempo no tiene un inicio ni un fin, sino que es una constante. Contrariamente a la teoría del Big Bang, donde el tiempo es visto como teniendo un inicio, el concepto de kalpa sugiere que el tiempo es eterno. Esta no es solo una visión filosófica. La física moderna, a través de las teorías del multiverso, introduce la idea de que el universo puede ser solo uno entre infinitos, naciendo y muriendo en un ciclo sin fin. Estas teorías también sugieren que el tiempo puede manifestarse de maneras diferentes a través de diversas dimensiones o realidades. El ciclo temporal que conocemos podría ser una característica específica de nuestro universo. En otros universos, el tiempo podría comportarse de manera completamente diferente, o incluso no existir. Esta perspectiva se alinea con algunas de las visiones religiosas y filosóficas más antiguas, proponiendo que el tiempo es mucho más maleable de lo que comúnmente creemos. Reflexionemos sobre un concepto aún más intrigante. El tiempo no puede existir sin la conciencia. De hecho, el tiempo está íntimamente ligado a nuestra percepción del mundo. No es solo una secuencia externa, como el tic-tac de un reloj en la plaza, sino que está estrechamente conectado a cómo vivimos la realidad. En la mecánica cuántica se discute el efecto del observador, según el cual el acto de observar puede alterar el evento mismo. Algunos académicos proponen que el tiempo es subjetivo, adquiriendo significado solamente a través de la presencia de un observador que lo interpreta. Sin nadie que lo perciba, ¿existiría realmente el tiempo? Esta reflexión es compartida tanto por místicos antiguos como por filósofos, como los griegos Parménides, quien sostenía que el tiempo era una ilusión, y que pasado, presente y futuro coexisten simultáneamente, separados solo por la percepción humana. Filósofos contemporáneos, como Carlo Rovelli, han explorado ideas similares, sosteniendo que en el reino cuántico los eventos no se suceden en una secuencia ordenada. Aquí, el tiempo se presenta fluido, modulable y no lineal. Entonces, ¿qué implica todo esto para nuestra comprensión del tiempo antes de la creación? Sugiere que el tiempo podría ser una construcción no existente hasta la presencia de algo o alguien que lo experimente. Antes de la creación no había nadie para percibir nada. Esto explica la pregunta de si el tiempo inicia solo con el advenimiento de la conciencia. ¿Fue el tiempo quizás creado por el acto de la creación misma? Si así fuera, el tiempo no sería solo una fuerza invisible que fluye incesantemente, sino algo más dinámico, profundamente ligado a nuestra existencia. He aquí otra posibilidad. Si el tiempo no existía antes de la creación, entonces tampoco existía la causalidad. Esto es crucial porque nuestra comprensión del universo se basa en la relación de causa y efecto. Un evento le va a otro. Sin embargo, sin tiempo, la causalidad desaparece. Esto implica que el momento de la creación, cualquiera que sea, no fue provocado por nada anterior.
ocurrió simplemente sin una razón comprensible, abriendo una nueva perspectiva sobre el concepto mismo de existencia. El Big Bang, o la creación en términos religiosos, podría no necesitar una causa como tradicionalmente se pensaba. Podría haber sido un evento espontáneo, una singularidad en todo sentido de la palabra. El conocimiento es poder, un principio universalmente reconocido. Pero, ¿qué dirían si les revelara que desde el inicio ha existido un intento deliberado de limitar el conocimiento humano? Desde el momento de la creación, alguien o algo decidió mantener a la humanidad en la oscuridad. Y no hablamos solamente de conocimiento en términos generales. Estamos explorando un conocimiento que podría revolucionar completamente la historia humana, revelando los secretos del universo, la naturaleza misma de la existencia y hasta nuestra verdadera identidad. Esta historia del saber es más antigua que cualquier religión conocida, extendiéndose mucho más allá de los límites de la Biblia. Las tradiciones de varios pueblos narran de este saber desde hace milenios. Consideremos el relato más conocido, el del Jardín del Edén. Según la narración tradicional, Adán y Eva vivían en un estado de inocencia paradisíaca hasta que fueron inducidos por la serpiente a comer el fruto del conocimiento. Pero ¿qué representa realmente este fruto? No es simplemente un fruto, sino un símbolo del saber que ha sido deliberadamente mantenido alejado de la humanidad. ¿Por qué Dios habría dotado a los hombres de curiosidad y deseo de aprender para luego imponerles un límite sobre lo que pueden conocer? Esto parece una contradicción fundamental. No se puede conceder a alguien la capacidad de cuestionar todo para luego prohibirle el acceso a las respuestas. A menos que, por supuesto, el propósito no fuera la protección, sino el control. ¿Y qué tipo de conocimiento estamos discutiendo? Según diversas interpretaciones, el fruto del saber simboliza mucho más que la simple distinción entre el bien y el mal. Representa la comprensión del universo y de su funcionamiento. En el relato bíblico, Dios advierte que comer el fruto implicaría la muerte cierta. Sin embargo, Adán y Eva no murieron en el sentido convencional. Más bien, se abrieron los ojos. Se volvieron conscientes de su entorno y de sus limitaciones, adquiriendo una conciencia que los distinguía del resto de la creación. Entonces, ¿por qué tal conciencia debería ser considerada peligrosa? Algunos estudiosos y pensadores esotéricos sostienen que la historia de Adán y Eva no trata de desobediencia, sino más bien de la primera aspiración de la humanidad hacia la independencia, hacia el convertirse en seres similares a Dios. Y esto es exactamente lo que la serpiente prometió a Eva. Seréis como Dios, conociendo el bien y el mal.